¿cómo están? Mi nombre es Alma Celina, bienvenidos a la página del pastor. Muchas gracias por acompañarme y seguimos con nuestro estudio de mujeres muy conocidas de la escritura. Y en esta ocasión, y sobre todo porque el día de ayer, 10 de mayo, domingo de ayer, aquí en México y creo que en otros países también se festejó el Día de las Madres. Así es que muchas felicidades a todas las hermanas que tengan la dicha de tener hijos. Que Dios les bendiga, espero que se hayan pasado un día muy bonito. Pero bueno, precisamente para como un regalito de mí para ustedes, una pequeña enseñanza que va a ser especial para ustedes, mamás y abuelas, vamos a hablar de dos mujeres de las cuales no sabemos gran cosa, pero dejaron una huella muy importante. Vamos a hablar de Loida y Eunice. ¿Sí? Ellas, Loida y Eunice solamente se mencionan en un versículo que está en 2 de Timoteo 1:5. ¿Sí? Me voy a permitir leerles el versículo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué sabemos de Loida y Eunice? Pues lo único que sabemos es que eran mujeres judías, ya creyentes, o sea, ya convertidas al cristianismo, y ya, eso es lo único que sabemos. No tenemos mucha idea de ellas, no hay gran información al respecto, pero gracias a este versículo conocemos lo más importante sobre ellas lo sabemos. Una es que eran mujeres creyentes, eran mujeres que creyeron en Jesús como su Salvador personal. Y número dos, y que es lo que nos trae este día aquí, es que fueron mujeres que se ocuparon en criar a su nieto, Timoteo, en la fe cristiana. Y esto es algo muy, muy importante. Hermanas, en la actualidad, más que nunca, yo creo, sobre todo por los medios, por tanta exposición que tenemos por las redes sociales, por la televisión, por todas estas cosas, nuestros niños, nuestros jóvenes están bombardeados las 24 horas con información que contradice a la palabra de Dios. Entonces aquí es muy, muy importante que ustedes como mamás, como abuelas, si es que pueden hacerlo, hagan la diferencia en la vida de los muchachos y muchachas de su familia, sus hijos, nietos, en su casa. Por favor, no crean y no piensen que porque los llevan el domingo a la iglesia y van a la clase de escuela dominical, ya con eso se están creando en la fe, porque no es así. No es así, hermanas. No sé cuántas de ustedes les ha tocado ser maestras de escuela dominical, sobre todo con niños. Es eso, desafortunadamente en las iglesias, para empezar la escuela dominical, casi siempre se circunscribe a niños. Y en cuanto son adolescentes, los pasan al grupo de jóvenes y entonces ya asumen que ya saben y ya se siguen en otras cosas, ¿no? Pero ¿saben qué? Véanlo de esta forma. Y no estoy de ninguna manera, por favor, demeritando o haciendo menos el ministerio de niños. Es importantísimo, al contrario, hermanas, es importantísimo. Y esto lo lanzo hasta como un reto. O sea, hay alguna hermana aquí que esté al frente de un ministerio de niños o que participe en un ministerio de niños. El que coloreen el arca de Noé cada domingo, o el que hagan figuritas de David y de Goliat, no les va a enseñar a defenderse del mundo, no les va a enseñar cuál es la diferencia entre ellos, su forma de vivir y el mundo. Tenemos que enseñarle a los niños, a los jóvenes, su fe. Así como te la enseñan a ti de adulto cuando vas a un discipulado y te enseñan los fundamentos de la fe cristiana, pues lo mismo tiene que pasar con los niños. Los niños tienen que crecer sabiendo por qué en su casa se cree de esa manera, para que cuando sean adultos o cuando sean más grandes, que ya tengan una conciencia del bien y el mal y tengan una conciencia de por qué necesitan a un salvador personal, puedan decidir lo que sea una decisión informada, que sea la decisión más informada de sus vidas, ¿sí? Y que ellos puedan decidir aceptar a Jesús como su salvador personal y que ellos puedan decidir servirle a Dios por todo lo que les resta de vida. Y eso
más que estar en manos de las maestras de escuela dominical, está en manos de ustedes, mamás, porque ustedes son las que pasan la mayor cantidad de tiempo con sus hijos, ¿sí? Entonces es lo mismo que con el pastor. Un cristiano no puede vivir solamente con el sermón del domingo. Un cristiano tiene que alimentarse todos los días. La palabra dice que es alimento, que es pan, ¿sí? Pan. Y el pan no se come nada más el domingo. Tú no comes nada más el domingo y con eso vives toda la semana. Lo mismo pasa con los niños, ¿sí? No les das de comer solo el domingo que van a la escuela dominical y no les vuelves a dar de comer en toda la semana. No, ustedes los tienen que entrenar, los tienen que enseñar, los tienen que formar dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Para que sean jóvenes, para que no les pase lo que desafortunadamente he visto tantas veces. Madres cristianas que lloran porque sus hijos adolescentes, en cuanto ya tuvieron un poco de poder de decisión, no se quisieron volver a parar en la iglesia y están allá afuera en el mundo rodando, tomando malas decisiones. Dicen, ¿pero por qué? Si creció en la iglesia. No, no creció en la iglesia. Si hubiera crecido realmente en la iglesia, no estaría allá afuera. Lo llevaban al templo los domingos y eso son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces tú tienes la gran misión, es el gran mandamiento, es el ministerio de tu vida. Lo tienes en tus manos y es la instrucción de tus hijos. Es la instrucción de tus hijos. Está en tus manos. Instrúyelos en la palabra del Señor. En cuanto aprendan a leer, muéstralos, enséñales que lean la Biblia todos los días, así como tú lees la Biblia todos los días. Busca algún tipo de material. Existen devocionales diseñados para niños. Y obviamente yo entiendo, o sea, no se va a usar el mismo lenguaje, ¿no? Pero se puede simplificar para que ellos lo puedan entender, para que esté a su nivel de comprensión. Pero eso no quiere decir que no entiendan y que no puedan. Claro que pueden y claro que entienden. Si entienden lo que se les enseña en la escuela, pueden entender perfectamente qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanas, por favor, no dejen desvalidos a sus hijos. No los dejen, no, sobre todo saben también qué, porque se me hace injusto pensar, asumir y esperar que sus hijos, sobre todo cuando ya son adolescentes, cuando son niños, todavía como que es un poquito más fácil, pero cuando ya son adolescentes, hablando yo con los muchachos, es terrible, de veras, es bien difícil, bien complicado y terrible ser un joven cristiano en la secundaria y en la preparatoria. Es terrible porque la presión es muchísima, muchísima. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un muchacho, o sea, no porque, cómo un muchacho o una muchacha cristiana que vive en una casa donde sus papás son cristianos, que asiste a un templo, cómo le va a poder sustentar a alguien que, no sé, por decir algo, que está mal copiar en un examen? Así, un ejemplo muy sencillo, que está mal copiar en un examen, si todos lo hacen, no tiene nada de malo. ¿Y él qué les va a decir? Es que mis papás dicen que es malo, es que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal que te escapes de la escuela? ¿Por qué está mal? Porque es pecado. Por eso está mal. Porque es engañar y engañar es pecado. ¿Sí? Pero si ellos no saben eso, ¿sí? Si ellos no saben, y podemos irnos a cosas mucho más profundas, no nos ceguemos. No nos ceguemos, podemos irnos a cosas más profundas como el hecho de que los muchachos allá afuera están experimentando con cosas que no deberían, pero ¿cómo tus hijos van a tener la información como para poder decir que no? Si para ellos la única explicación es que es malo, porque dicen mis papás que es malo. No, así no, porque lo que tienes que hacer no es llenarlos de reglas. Porque lo primero que va a hacer un adolescente, porque esa es su naturaleza, es romperlas. Lo primero que piensan, de veras, el primer pensamiento que les sale de la cabeza en cuanto cumplen los 14 años es, las reglas se hicieron para romperlas. No, enséñale que no son reglas, que no es nada más una regla, no le pongas un bozal. A final de cuentas, cuando se lo quite o se lo quites, va a hacer las cosas porque no son su convicción. Al contrario, edúcalo y enséñale para que él o ella, generen una convicción, crean
en esas cosas. Crean que la palabra de Dios es real, es viva, es eficaz, pero que ellos lo crean, lo experimenten, lo sepan, para que ellos puedan defenderse allá afuera. La palabra dice en Efesios que Dios nos ha dado una armadura. Pues esa armadura no es nada más para los adultos, esa armadura también es para los niños y para los jóvenes. ¿Y de quién es la tarea de que ellos sepan que tienen una armadura? Es tuya, mamá, es tuya. Porque te voy a decir una cosa, la armadura casi nunca la enseñan en la escuela dominical. Si se les enseñan en la escuela dominical, a lo mucho será porque van a colorear a un monito en una armadura. Pero no se los explican a fondo, la profundidad espiritual no se las explican. Entonces, ¿cómo van a aprender que la salvación es un yelmo, o sea, un escudo? ¿Cómo van a saber que la palabra de Dios es una espada con la que se pueden defender si no la conocen? ¿Sí? Entonces, hermanas, aprendamos de Loida y de Eunice. Ellas se dedicaron, se enfocaron en que su hijo y su nieto creciera dentro de la palabra de Dios. Y fíjense que en ese entonces ni siquiera tenían la Biblia, ¿sí? La Biblia se estaba escribiendo, ni siquiera tenían la Biblia. Lo único que tenían era su fe en Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Era lo único que tenían, ¿sí? Pues sean como ellas, como Loida y Eunice, preocúpense por la vida, por la salud, por la educación espiritual de sus hijos, como ellas lo hicieron. Y ¿saben qué? Como siempre se los he dicho, van a ver una recompensa, y la van a ver de manera muy cercana, como la vieron Loida y Eunice. No estoy diciendo que todos sus hijos van a ser pastores, cada quien es llamado a algo diferente. Pero la enorme recompensa y la enorme satisfacción va a ser que sus hijos cuando crezcan van a ser hombres y mujeres de Dios, fieles servidores de Dios y gente que sabe compartir su fe. Esa yo creo que es la recompensa más grande que puede tener una madre, el que sus hijos le sirvan a Dios por convicción propia, ¿sí? Y ya saben, o sea, también puede haber una recompensa más allá, no lo sabemos. En el caso de Loida y Eunice, ellas sí saben que hubo una recompensa más allá y les voy a decir cuál es. Resulta que efectivamente Timoteo se convierte en pastor, es el Timoteo de la Biblia, el Timoteo al que se le escribieron las cartas de primera y segunda de Timoteo, el pastor, un pastor joven que nos menciona la Biblia. Pero yo creo que la recompensa más grande es saber que esas dos cartas, no sabemos si lo escribió más, pero las que nos llegan a nosotros, es que esas dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en donde lo educa y lo entrena para ser pastor, son la columna vertebral, así, la columna vertebral son las instrucciones para el funcionamiento de la iglesia, para los pastores, para los diáconos, para los sugieres, para los ancianos, ¿sí? O sea, ¿quieres saber cómo Dios dice que debe de funcionar una iglesia, la estructura de una iglesia? Lee primera y segunda de Timoteo. Y ahí está, entre muchas otras cosas, hay muchísima enseñanza. Esas cartas existen porque Pablo tomó bajo su cuidado a este muchacho cristiano, al cual su madre y su abuela se ocuparon de educarlo en la fe. Entonces, hermanas, yo les invito, las desafío, tómense un tiempo, por favor, para educar a sus hijos dentro de la fe. Hablen con la maestra de escuela dominical, pídanle que den lecciones un poquito más profundas, algo que pueda ayudar a contrarrestar tantas cosas que están allá afuera. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo más sencillo, si ustedes quieren. ¿Cómo quieren que un niño, un niño o un muchacho le puede decir a un maestro que la teoría de la evolución no es correcta? Que fuimos creados, que no evolucionamos. Si él no tiene la menor idea. Si él piensa que es una historia, un cuento que le contaron, en donde Dios hizo aparecer a los animalitos, pero es un cuento. No, no es un cuento. No es un cuento. Y él tiene que saber argumentar esas cosas. Sí. Pero ¿cómo si nadie se las enseña? Y después cuando sigue creciendo ya los demás asumen que eso ya lo sabe. Hay un vacío muy grande de educación en nuestros jóvenes, de educación cristiana en nuestros jóvenes. Y eso
las mujeres tenemos que tomar las riendas de eso porque somos las que estamos cerca de los niños y de los jóvenes. Las madres, las abuelas, ¿sí? Ahora, si tú como yo no tuviste la fortuna de tener hijos, pero hay muchos niños que desafortunadamente no tienen papás. ¿No tienen papás? ¿O no tienen papás cristianos? ¿O no tienen papás que estén interesados en educarlos? Entonces, pídele a Dios que te muestre y a lo mejor tú puedes ser la madre espiritual de alguien. Tú puedes ayudar a educar a algún jovencito, alguna jovencita, algún niño y darle esa instrucción que en su casa no está recibiendo. Entonces, no hay pretexto, todas podemos hacerlo. Tengamos hijos físicos, biológicos o no, todas podemos ser madres espirituales. Aprendamos de Loida y Eunice y formemos hombres y mujeres del Señor. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Dios les bendiga. Saben que les amo en el Señor. Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor.